Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado. Te dijeron que Jesús sanaba solo por la fe. Su sola voz bastaba para hacer ver a los ciegos, caminar a los paralíticos y resucitar a los muertos. Dijeron que era poder divino, un milagro de lo alto, pero nunca lo dijeron. ¿Qué sucedió antes? Durante las horas en que nadie lo vio, cuando el mundo dormía y el desierto respiraba silencio. Los evangelios dejaron constancia del esplendor de aquellos días. Pero los secretos de Dios se revelan por la noche. Mientras las ciudades enmudecían y las hogueras se apagaban, Jesús entró en otro estado, un lugar donde descansaba el cuerpo, pero el espíritu permaneció despierto. Un estado que los antiguos llamaban la mente del Padre. No era solo somnolencia, era preparación. Antes de cada gesto, antes de cada sanación, estaba sumido en un silencio tan profundo, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Allí, en la frontera entre el sueño y la eternidad, estaba aprendiendo a escuchar la voz que no habla con palabras. Los primeros discípulos lo vieron desaparecer entre las colinas, y al amanecer lo encontraron diferente. Mirada serena, presencia expandida, como si la noche hubiera reavivado algo en su interior. Lo llamaban oración, pero no se trataba solo de una súplica, era comunión consciente. Y aquí es donde la historia cambia. Porque lo que él hizo aquellas noches no se enseñaba en las sinagogas, ni se conservan en templos, se mantuvo en secreto, solo para aquellos que pudieran comprender sin miedo. Los antiguos maestros la llamaban la técnica de la restauración. Los griegos, de anosis, los esenios, del sueño sagrado, pero todos decían la misma verdad. Hay un punto en el que un hombre mientras duerme no se puede borrar, volver a la fuente. Durante siglos, los concilios borraron esta sabiduría. Los traductores lo suavizaron, los teólogos lo ocultaron, porque una humanidad que comprende este poder ya no se doblega ante los intermediarios. Un alma que descubre el templo interior ya no necesita muros ni coronas. Cristo no vino para ser adorado, pero para ser recordado dentro de ti. Y el secreto que Él reveló a los elegidos fue precisamente ese mismo poder que sanaba a través de Él también reside dentro de cada uno de nosotros, dormido, esperando a ser despertado. Pero pocos escucharon, pocos comprendieron que la verdadera preparación para el milagro comienza en el silencio, no en el esfuerzo. Descansa, no luches, en el acto de expresarlo, no en el deseo. Por eso le llamaban hijo, porque cada noche regresaba a la casa de su padre. Y cuando despertó, no era un hombre que intentara actuar como Dios, era Dios obrando a través de un hombre. ¿Qué ocurría en las primeras horas de la mañana entre el desierto y el cielo? No fue registrado por los escribas, pero estaba impresa en cada milagro. Las curas, las señales, los gestos, eran ecos de lo que nació en la sagrada oscuridad. Y ahora, después de 2000 años, este misterio se revela una vez más, no como doctrina, pero como recuerdo. Porque si comprendes lo que Él hizo en las horas previas al amanecer, te darás cuenta de que el mismo portal está justo delante de ti. Cada tarde, cada vez que cierras los ojos y te entregas al descanso, el cuerpo duerme, pero el espíritu despierta. Y en ese momento, lo invisible comienza a actuar. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás cambiará para siempre tu forma de dormir, rezar y despertar. Antes de que amaneciera en Jerusalén, Jesús se marcharía. La ciudad aún dormía, y solo el lejano sonido del viento susurrando entre los olivos acompañaba sus pasos. La Biblia repite este gesto como un eco. Se retiró, se fue a rezar a solas, pasó la noche rezando. Pero no era fatiga, no fue aislamiento, era ritual, era volver a la fuente.
Mientras los discípulos dormían profundamente, Jesús cruzó el umbral entre el mundo visible y el invisible. No estaba huyendo de la realidad. Él entró en el lugar donde comenzaba la realidad. Fue allí, en el silencio que precede al amanecer, donde lo imposible se volvió natural. Los antiguos llamaban a este estado luz en la oscuridad, una conciencia despierta dentro del sueño, donde el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece alerta. La mayoría de la gente se duerme y se olvida de sí misma. Jesús estaba durmiendo recordar quién era realmente. No existe registro alguno de los detalles de esta preparación, solo rastros, fragmentos, pero cuando uno lee los evangelios con los ojos de quien busca lo invisible, se vislumbra un patrón, simple pero grandioso. Antes de cada milagro se estaba retirando. Antes de cada cura descansó en silencio. Antes de cada revelación estaba unido al Padre. Y cuando regresó, algo cambió en el ambiente. Los enfermos sentían alivio incluso antes de tocarlo. La multitud lo seguía sin saber por qué. No fue el tono de su voz ni el gesto de sus manos. Era la frecuencia que provenía del reposo. Entonces, los milagros no nacen de gestos, pero de preparación silenciosa del alma. Jesús sabía que el poder divino no se gana, se recuerda. Y recordemos que el ruido debe cesar. Soltar el peso de la mente, entregarse al reposo sagrado donde lo humano y lo divino se encuentran de nuevo. Cuando dijo, «Mi Padre sigue trabajando hasta ahora, y yo también», no me refería al esfuerzo físico, sino de la perfecta sincronía entre el Creador y la creación. En esa comunión no existía separación, no había búsqueda, solo fluidez. Los discípulos lo vieron desde lejos, arrodillado sobre el suelo frío. Su rostro estaba vuelto hacia el cielo, que aún no había amanecido. Y cuando vuelvan a tener comunión con Él, percibieron algo que no pudieron nombrar, una paz que no provenía de la ausencia de problemas, sino desde la presencia total de Dios. Muchos interpretaron este retraimiento como soledad, pero quienes lo vieron de cerca lo sabían. Nunca estuvo solo. En las horas más oscuras le habló al silencio como se le habla a un amigo, y el silencio respondió. Esta práctica estaba tan extendida que se volvió peligrosa para quienes gobernaban mediante la religión, porque un alma que aprende a escuchar a Dios sin intermediarios no se inclina ni ante los templos ni ante las jerarquías, y por eso, siglos después, esta verdad quedaría oculta, transformada en mito, disfrazado bajo el nombre de misterio insondable. Pero para los elegidos, Jesús dejó la enseñanza clara. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. La habitación no era solo un espacio físico, era el yo interior. Era el santuario invisible que cada hombre lleva dentro de sí. Al cruzar el umbral del sueño, Jesús no durmió como los demás. Su cuerpo flaqueaba, pero su conciencia permanecía despierta. Él se movía entre mundos, de lo físico a lo espiritual, de lo visible a lo eterno, y en ese viaje uno se renovó. En el silencio del desierto se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra. Y cuando regresó, ya no era simplemente el hombre de Nazaret. Él era el Verbo encarnado, el canal abierto por el que fluía libremente lo divino. La Iglesia lo calificó de milagro, pero quienes lo sabían lo llamaban alineación, la perfecta armonía entre lo que reposa y lo que despierta, entre lo humano y lo eterno. Este era el secreto que Él confió solo a aquellos que tenían ojos para ver. Aquellos que comprendieron ese verdadero poder no se manifiesta en la multitud, pero en el retiro. No mediante el esfuerzo, pero durante el descanso. No en la oración hablada, más que eso entrega silenciosa, porque es en la oscuridad, cuando el cuerpo duerme, que el espíritu aprenda a soñar con Dios. Antes de la fama, antes de los apóstoles, incluso antes de que se relatara el primer milagro, hubo quienes preservaron la misterio del descanso sagrado. Se llamaban esenios,
hombres y mujeres que vivían lejos de las ciudades, a orillas del Mar Muerto, entre rocas y vientos. No buscaban templos de piedra, ni prestigio entre los sacerdotes. Estaban buscando templo invisible, aquella que se abría cuando el cuerpo descansaba y el espíritu permanecía despierto. Vestían túnicas blancas, símbolo de pureza y desapego. Se bañan en aguas rituales antes del atardecer. Hablaban poco, y cuando lo hacían, sus palabras sonaban como el viento que se cuela en las cuevas. Estudiaban el silencio como otros estudiaban la ley, y lo llamaron sueño el segundo templo, un portal donde el hombre y Dios se encontraban sin testigos. Creían que cada noche era un regreso a la creación. Cuando los ojos se cerraban, el aliento del Eterno volvía a circular en silencio. El alma, liberada del peso del cuerpo, recordó lo que había olvidado durante el día, que nunca habían sido separados. Estos guardianes de la noche no tenían ni altares dorados ni coronas. Su ritual comenzaba con agua, continuaba con el perdón y finalizaba con la rendición. Purificaron sus cuerpos y sus mentes, perdonaron lo que el día había traído, y cuando se acostaron, respiraron conscientemente, como sumergirse en un océano invisible. Fue entre ellos que Jesús creció, no en los ruidosos pasillos de las sinagogas, pero entre maestros silenciosos que sabían escuchar el sonido de su propio espíritu. Allí aprendió que respirar es una oración, que el sueño es un sacramento, y el verdadero despertar se produce en el alma, no en los ojos. Los esenios enseñaban, el cuerpo duerme, pero el alma continúa la obra de Dios. Y cuando el alma está en acción, el mundo cambia. Mientras la multitud esperaba a un Mesías que hablara, aprendió de quienes sabían escuchar. Mientras el imperio construía murallas, aprendió de aquellos que sabían cómo atravesar los velos. En las noches del desierto, el joven Jesús contemplaba el cielo estrellado. Allí, en medio del frío y el silencio, sentí que cada estrella era un ojo del Padre, cada brisa, un aliento divino. Y cuando se tumbó en la arena, dejó que su cuerpo se disolviera en paz. Fue allí, en medio de la nada, donde descubrí todo, que el sueño no era ausencia, era presencia ampliada. Los esenios creían que el hombre duerme dos veces, una para descansar el cuerpo, la otra para despertar el espíritu. Y solo aquellos de corazón puro atraviesan el segundo sueño, ese lugar donde el alma habla con Dios en un lenguaje sin palabras. Jesús practicaba esto noche tras noche. Mientras otros buscaban largas oraciones, Él buscaba profundo silencio. Mientras otros suplicaban, Él escuché, y al escuchar comenzó a comprender que el mismo poder que creó los mundos moraba dentro de Él. Dormido y paciente, solo estoy esperando la entrega completa. Los guardianes de la noche decían que había 3 etapas en el descanso sagrado: la purificación del día, liberar lo que uno lleva consigo, el cuerpo en reposo, devolver la materia a la tierra, el vuelo del alma, entrar en el espacio donde mora el Padre. En la tercera etapa no hay ni tiempo ni forma, solo existe la conciencia. Y fue en este estado que Jesús comenzó a realizar lo que más tarde se llamaría milagros. Cuando despertó al amanecer, sus ojos tenían una luz que no provenía del sol. Y cuando hablaba, sus palabras parecían provenir de otro lugar, como si el cielo mismo lo soplara a través de él. Los esenios lo vieron suceder y lo supieron. La profecía ya estaba viva ante ellos. Pero, ¿qué haría él con lo que había aprendido? ¿Cómo transformarías el descanso en curación? ¿Silencio en el poder? Esas respuestas llegarían más tarde, cuando las multitudes lo seguían sin entender que todo lo que buscaban estaba en sus manos. Nació de lo que él hizo en sus noches. Fue allí, entre los guardianes del silencio, que Jesús aprendió el secreto que cambiaría el curso de la humanidad, que el sueño es el lenguaje secreto entre el hombre y lo divino. Y aún hoy, cada vez que cierras los ojos y te rindes, este portal se abre de nuevo.
con la esperanza de que alguien como él crúzalo conscientemente y despierta al verdadero milagro. Nadie vio lo que hizo en las horas previas a los milagros. Los evangelios muestran el día, pero la revelación siempre ocurría de noche. Los textos esconden pistas discretamente como pequeñas ventanas al pasado. Y se retiró a orar, y pasaron la noche en comunión, y al amanecer salió al encuentro del pueblo. Antes de caminar sobre el agua, se retiró. Antes de multiplicar los panes, se retiró. Antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, se retiró. Lo que ocurría en esos retiros no era descanso físico, fue un acto sagrado de reconexión, una inmersión en la presencia silenciosa de la que surge toda la vida. Los antiguos llamaban a este estado anosis, descanso que no es sueño ordinario, pero comunión total, un reposo consciente donde el yo humano se disuelve y lo divino se manifiesta. Allí, en la oscuridad, Jesús lo entregó todo, el dolor en el cuerpo, el deseo, el miedo, hasta que no quedó nada más que la presencia pura. Respiraba profundamente, como aquel que devuelve el aliento al Creador mismo, y en ese gesto regresar al origen. Mientras los demás dormían, ajenos a todo, despertó en el corazón del misterio. Su cuerpo yacía sobre el suelo frío, pero su alma estaba en el centro del universo. En el preciso instante en que Dios crea, restaura y ordena el cosmos, cada noche suponía un regreso a la fuente, y cuando salió el sol, ya no era el mismo. El hombre que se había acostado cansado resucitó en perfecta armonía con el cielo. Quienes lo vieron al amanecer describieron un resplandor en su rostro, como si todo el desierto reflejara en él la luz de otra dimensión. Esos amaneceres silenciosos fueron la verdadera cuna de los milagros. No fueron momentos de esfuerzo, pero de abandono absoluto. La fuerza no venía de fuera, sino que fluía desde dentro, y cada milagro que el mundo presenció durante el día ya estaba preparado en el vientre de la noche. Jesús entendió que la creación siempre comienza en lo invisible. Así como la semilla germina en la oscuridad antes de brotar de la tierra, los milagros también pueden ocurrir donde los ojos humanos no pueden ver. Para él, la oscuridad nunca fue ausencia, era útero. Cuando se retiraba a las montañas o a la orilla de un lago, no buscaba la soledad, estaba mirando armonía. La respiración se convirtió en una oración, cada latido una canción. El sueño no lo borró, lo reveló. Al cruzar el umbral del reposo, entró en lo que los maestros llamaban sueño vigilante, un estado en el que la mente humana descansa, pero el alma despierta y se mueve libremente entre los mundos. Es el mismo estado en el que los profetas soñaron con ángeles, en la que los reyes recibían instrucciones divinas, donde las curas y las respuestas se revelaban sin palabras. Y fue allí, en ese profundo silencio, Jesús aprendió a transformar el descanso en poder, calma en la creación. Descansa con fortaleza, porque en el momento en que el ego duerme, Dios finalmente habla. En sus últimas horas antes de la cruz, repetía el mismo gesto que había practicado toda su vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No era una sentencia de muerte, era una oración de retorno. El mismo recado que hacía todas las noches, la misma comunión que precedía a cada curación, cada gesto de compasión, cada contacto restauraba cuerpos y almas. Y cuando despertó, ya no cargaba con los pesos del mundo. El cansancio se transformó en sabiduría, dolor en la compasión, el miedo en sereno poder. Jesús no buscaba un milagro, él mismo se convirtió en un milagro. El canal limpio, el recipiente vacío por donde el espíritu podía fluir sin resistencia. Si bien muchos pidieron ser usados por Dios, él descansó en Dios. Y fue en ese reposo donde el universo se reorganizó en torno a su conciencia. Porque el verdadero poder no proviene del esfuerzo, pero de alineación.
Y la alineación solo se produce cuando el hombre deja de luchar contra lo divino y aprende a moverte con él. Estas noches invisibles que ningún evangelista describió en detalle, esas fueron las noches en que el reino se abrió dentro de él. Fue allí, entre el sonido del viento y el aliento de las estrellas, que Cristo se despertaba cada mañana, para que, al amanecer, el mundo pudiera ver el reflejo del Padre en el rostro de un hombre. Y por eso, incluso hoy en día, cada vez que alguien se duerme plácidamente, el cielo se está acercando un poco más a la tierra. Hoy, la ciencia lo llama ondas teta. Los antiguos lo llamaban la voz de Dios. Durante el sueño profundo, el cerebro no se apaga, se ilumina por dentro. Las áreas responsables de la curación, la memoria y la intuición se reorganizan silenciosamente. Los neurocientíficos observan que, en esta etapa, las barreras entre la razón y la emoción se disuelven. Es el mismo estado que los místicos llamaban el punto de contacto con lo eterno. Allí, entre el sueño y la vigilia, la mente racional se aquieta, ya alma se manifiesta. Es el intervalo sagrado en el que el pensamiento da paso a la conciencia y el cuerpo, obediente, responde a la orden de paz. Jesús dominó ese umbral, no se durmió para escapar. Me quedé dormido acceso. Las ondas cerebrales se ralentizaron, la respiración se calmó y el corazón latía en perfecta armonía con el aliento del universo. A esta frecuencia, llamada así por los académicos estado teta, la mente humana se conecta con el mismo campo vibracional que los sueños lúcidos. A partir de visiones proféticas y experiencias místicas relatadas desde el principio de los tiempos. Los esenios lo sabían sin necesidad de laboratorios ni mapas. Lo llamaban descanso sagrado, un estado en el que el alma despierta mientras el cuerpo duerme. Hoy, la neurociencia lo llama coherencia. Los latidos del corazón, la respiración y las ondas cerebrales se sincronizan y todo el cuerpo responde como si estuviera siendo realineado por una fuerza invisible. Lo que la ciencia describe con ecuaciones, vivían en comunidad. Y Jesús, noche tras noche, asumió esta coherencia con absoluta confianza. Investigaciones modernas demuestran que cuando alguien se duerme en un estado de gratitud o fe, el cerebro libera dopamina y serotonina, los mensajeros de la curación. El sistema inmunológico se fortalece, la presión arterial se estabiliza. Las células inician el proceso de regeneración. Es como si el cuerpo recibiera la orden: estás a salvo, puedes recuperarte. Los antiguos lo llamaban descansar en Dios. La ciencia lo llama modo parasimpático total. Pero, en esencia, se trata del mismo milagro. La vida se reorganiza cuando la conciencia cesa el miedo. Jesús lo comprendió intuitivamente. ¿Sabías que una mente turbada es como un mar embravecido? En aguas turbulentas no se aprecia ningún reflejo. Por lo tanto, antes de cada milagro, aquietaba su mente hasta que el espejo interior quedaba en silencio, y en ese espejo vio a su Padre. Hoy en día, los físicos cuánticos hablan de un campo unificado, un océano invisible donde toda la materia y la energía se conectan. Jesús llamó a esto reino de los cielos. Cuando dijo, el Padre y yo somos uno, no estaba hablando de teología, estaba hablando de frecuencia. Desde ese estado puro de conciencia que ya no existe separación entre lo humano y lo divino. La neurociencia moderna confirma lo que ya sabían los esenios. El cuerpo se cura a sí mismo cuando la conciencia descansa en la confianza. Cuando la mente deja de luchar, la naturaleza comienza a actuar. La respiración se convierte en oración y cada célula recupera su función original, vivir en armonía. Jesús enseñó esto sin fórmulas, sin discursos. Lo demostró con su propio ser. El simple hecho de verlo dormir bastaba para comprender que había algo sagrado en aquel gesto. Su descanso no fue una huida, sino una alineación. Su silencio no era vacío, sino comunión.
Su sueño no era olvidar, era recordar. En la cúspide de la ciencia y la fe, allí donde se encuentran el microscopio y el misterio, nace la verdad que los une a ambos. El milagro reside en que el cuerpo obedezca a la conciencia. Por eso dijo, tu fe te ha salvado. No porque la fe fuera magia, pero por la fe es el lenguaje del cerebro y del alma cuando entran en armonía. Es el estado en el que el hombre deja de intentar ser Dios. Simplemente permite que Dios se recuerde a sí mismo a través del hombre. Y es en este punto, en este umbral entre lo biológico y lo espiritual, que el secreto de los elegidos comienza a ser revelado. El mismo poder al que Jesús accedía en la quietud del sueño sigue disponible, esperando únicamente el momento en que tú, como Él, confía lo suficiente como para dejarlo ir. Cuando la mente descansa, Dios obra. Y cuando el corazón se rinde, el cuerpo nos recuerda quién lo creó. El secreto que Jesús reveló a los elegidos comienza de forma sencilla. A forma como se duerme, define a forma como se vive. Mientras que el mundo veía el descanso como una pausa, Él lo veía como puente. Para Él, el sueño no era olvido, sino comunión. Y cada noche se convertía en un acto sagrado, una liturgia silenciosa entre el hombre y el Creador. Jesús enseñó que antes de dormirse uno debe prepara tu corazón como preparas un altar, no para preguntar, sino para recordar. Porque ninguna oración es más profunda que el momento en que el cuerpo se rinde y el espíritu despierta. Los elegidos que aprendieron de Él sabían que el secreto no consistía en orar más, pero conciliar el sueño de manera diferente. Y Él dejó un camino de 3 pasos, simple e infinito a la vez. Primero es perdonar. Antes de cerrar los ojos, limpia tu corazón. Liberarse de la persona que te hirió no es un acto moral, sino una liberación energética. Cada resentimiento que te llevas a la cama se convierte en una carga para tu alma, una barrera que impide el paso de la luz. Por eso Jesús perdonaba a todos, cada noche. Los que le traicionaron, los que le criticaron, los que le temieron, no porque lo merecieran, sino porque Él era libre. Los maestros dicen, guardar rencor es como dormir encadenado, y nadie cruza el umbral de lo sagrado con cadenas en las muñecas. Cierra los ojos, recuerda quién te causó dolor, y decir en silencio, lo liberé, me liberé a mí misma. Y observa la suave relajación que se produce en tu pecho. El perdón no cambia el pasado, cambia la energía que el pasado ejerce sobre ti. Segundo, es entregar. Tras su lanzamiento, es hora de suelta el mando. Todo lo que no se resolvió ese día se entregó. Confía en cualquier miedo que aún intente contenerte. Jesús lo hizo con palabras que resuenan incluso hoy. Padre, en tus manos reposo mi espíritu. No solo dijo eso en la cruz, Él decía todas las noches, como quien devuelve el aliento al Creador antes de dormirse. La comunicación es el lenguaje de la confianza. Es decir, no necesito entender, simplemente me rindo ante lo que es superior. La mente intenta gobernar el mañana, pero el espíritu sabe que el mañana no es más que la continuación de lo que el corazón siembra antes de dormir. Respirando profundamente y entregándome al día, vuelves a entrar en el flujo del Padre, un estado en el que el cuerpo sana y el alma descansa en el amor. Y el tercero es el recordar. El último paso es recuerda la luz, no la luz de los ojos, sino la luz que reside en el corazón. Jesús enseñó a los elegidos a visualizarla antes de dormirse, una llama dorada, suave, pulsante, brotando del centro del corazón y expandiéndose como el amanecer. No es imaginación, es un recuerdo, porque esta luz no se crea, se recuerda. Ella siempre estaba ahí, esperando el momento en que dejaras de mirar afuera. Al inhalar, observa cómo crece la luz. Al exhalar, siente cómo toca cada célula. Deja que te envuelva por completo. Pensamientos, miedos, sueños,
y cuando todo esté bañado de luz, simplemente descansa. Entonces el cuerpo duerme, mas a alma desperta, no templo del descanso sagrado. Allí, donde no hay ni esfuerzo ni tiempo, donde el ego enmudece y el amor toma el control, el milagro comienza, no por la fuerza, pero debido al abandono. Quienes practicaban esto con él decían que, al despertar, tenía la mente despejada, el cuerpo ligero y la intuición aguda. Era como si Dios mismo hubiera entrado durante la noche. Actualmente, la ciencia lo denomina reprogramación neuronal. Los místicos lo llamaban visita divina. Pero el proceso es el mismo. La conciencia se cura mientras el cuerpo descansa, porque el sueño no es un fin, es el taller secreto donde lo invisible. A lo largo de los siglos, esta enseñanza se ha distorsionado, reducidos a rituales externos o plegarias mecánicas. Pero Cristo nunca pidió repeticiones, Él solicitó presencia. Pidió que cada noche fuera un acto de absoluta confianza, un retorno al origen, un recordatorio de quién eres cuando el mundo enmudece, y así vivió. Cada noche perdonaba, se rendía, recordaba, y cada mañana despertaba de nuevo, no porque estuviera buscando un milagro, pero porque fue el milagro en reposo. Esta es la técnica oculta del sueño, la más sencilla y al mismo tiempo la más olvidada de las claves espirituales, la puerta que conduce de la conciencia humana a lo divino. Y eso se abre sin esfuerzo, pero con rendición, porque es el momento en que te sueltas, que el universo entero lo contiene. Y es entonces cuando todo parece desvanecerse, que la luz interior finalmente se encienda. Jesús dijo: si sacas a la luz lo que hay dentro de ti, te salvará. Cada noche Él perdonaba a todos, cada ofensa, cada traición, cada dolor, porque yo sabía que quienes se duermen con resentimiento despiertan prisioneros del pasado. Cuando el cuerpo descansa, pero la mente sigue reviviendo los dolores del día, el espíritu no descansa, se apaga. Pero cuando el alma libera su carga, el sueño se convierte en un templo y la oscuridad se transforma en luz. El perdón fue el primer acto de Jesús esa noche. No fue un gesto ensayado, sino un suspiro. La liberación no era una virtud, sino la supervivencia del alma. Sabía que un corazón que alberga resentimiento no tiene lugar para la luz, y que todo milagro nace de un corazón alegre. Así pues, antes de irse a la cama, hablaba en silencio: los libero, y en ti, Padre, descanso. Estas palabras se desvanecieron en el aire, y el peso del mundo cayó con ellas. El perdón abrió el portal, y en ese portal el milagro comenzó incluso antes del amanecer. Cuando cerró los ojos, su cuerpo se durmió, pero algo en su interior estaba despertando. La luz se expandió desde el centro de su pecho, como si el universo mismo respirara a través de él. Los esenios decían que el perdón es el primer fuego. Sin ella, ninguna llama puede mantenerse. El fuego del alma necesita aire fresco, y el aire del alma es la liberación. Cuando se produce el perdón, la energía atrapada comienza a circular, y Dios actúa. Es simple e imposible al mismo tiempo. Cuanto más te liberas, más actúa Dios. Cuanto más intentas controlar, más te bloqueas. Y Cristo, en su silenciosa sabiduría, enseñó lo contrario de lo que el mundo predicaba. Esa entrega es fortaleza, y ese amor no requiere comprensión, solo entrega. El perdón es el lenguaje de la luz. Todo dolor es sombra, y la luz no lucha contra la sombra, solo la revela. Por eso dijo: el que camina en la luz no tropieza. Cada noche Jesús se hacía más ligero, y cuanto más claro es, más radiante es. La luz no venía de fuera, venía del vacío. Cuando no hay resistencia, la presencia se manifiesta plenamente. Los discípulos no pudieron explicar lo que vieron a las mañanas siguientes. Su rostro parecía reposar en una paz que nadie podría imitar. Y cuando hablaba,
Su voz transmitía una dulzura que sanaba más que cualquier gesto. Fue el resultado de lo que estaba sucediendo en el reino invisible, la alquimia del perdón y la luz. La Iglesia transformó el perdón en un mandamiento, pero para Jesús era ciencia espiritual. Sabía que toda emoción no resuelta es energía no transformada, y el sueño es el laboratorio donde el espíritu trabaja con estas fuerzas. Cuando perdonamos antes de irnos a dormir, el alma entra purificada en el reino sagrado, y allí la luz hace lo que la mente jamás podría hacer: cuidado, reconcilia, reordena. Hay personas que pasan toda su vida intentando cambiar el mundo mientras están despiertas. Pero Cristo demostró que el verdadero milagro comienza cuando cambias lo que llevas contigo antes de irte a dormir. El mundo exterior es simplemente un reflejo de lo que yace en el interior invisible. Cada noche reconstruía el templo desde dentro. El altar no era de piedra, pero con silencio, compasión y entrega. Y cuando la luz se expandió, todo a su alrededor se volvió orden. Todo volvió a cobrar sentido. Si aprendes a hacer lo mismo, dormir con el corazón ligero y el espíritu confiado, te darás cuenta de lo que Él ya sabía, que el sueño es más que solo descansar. Es el lugar donde Dios rehace el universo dentro de ti. Llamada a la acción, a mitad del vídeo. Prueba este ejercicio esta noche. Mira lo que pasa cuando te despiertas. La noche anterior, la mujer que sangraba fue curada. Él ya se estaba recuperando en el reino invisible. Mientras ella lloraba desesperada, respiró en silencio, alineándose con la frecuencia de la compasión. Los evangelios narran el contacto, el gesto, el asombro de la multitud, pero no hablan de su noche anterior. No muestran el momento en que Jesús se retiró, ni la respiración medida que conectaba su cuerpo con el corazón del universo. Nadie vio cuando se arrodilló sobre el suelo frío y deja que su aliento se transforme en una oración sin palabras. El milagro no comenzó con el contacto, comenzó en silencio, en el espacio invisible donde el ser humano se abre y lo divino toma el mando. Esa noche, antes del amanecer, ya podía ver su rostro, incluso sin haberla conocido. Sintió cómo su dolor atravesaba el tiempo, como un hilo luminoso que unía dos almas, y sin esfuerzo alguno, simplemente dejó que el amor hiciera lo que siempre hace: sanar. Mientras su cuerpo yacía en reposo, su conciencia funcionaba en el reino donde el tiempo no existe. Allí no consideraba el sufrimiento como una tragedia, sino como un eco de la distancia entre el alma y su origen, y, en silencio, se acercó. Cuando la mujer se acercó en medio de la multitud, no fue el contacto físico lo que obró el milagro. Le atraía una vibra que el mundo no ve, la vibración del reposo. Entonces, un corazón en paz es un faro, y aquellos que cargan con el dolor caminan instintivamente hacia la luz. Cuando ella tocó su túnica, no tocó la tela. Jugó un hombre en completa armonía con el cielo. El poder que provenía de él no era por esfuerzo, fue una fluidez. Y este flujo siempre se origina durante el reposo. ¿Quién me tocó?, preguntó, no por ignorancia, sino por recuerdo. Él sabía que, en ese momento, el poder había encontrado espacio para moverse. La cura no fue concedida, fue conocido. Ella se había sintonizado con el mismo campo donde él había descansado toda la noche. La noche se prepara para el día, y todo lo que es creado a la luz del Espíritu inevitablemente se manifiesta en la materia. Los discípulos no lo entendieron. Para ellos, el milagro comenzó por la mañana, delante de la gente. Pero para Jesús, todo milagro nace en la oscuridad, cuando el ego duerme y el espíritu despierta. Por eso dijo: mi Padre sigue trabajando hasta el día de hoy, y yo también. La obra de Dios no es el hacer, sino el ser. Y cuando un hombre entra en ese mismo estado, el universo se organiza a su alrededor. Cada noche, antes de un evento público, se estaba retirando, no huyendo.
si no fuera por reconecta con el centro donde todo ya está sanado. No buscaba soluciones, simplemente recordaba la armonía original, y cuando amaneció, esa armonía se extendió a todo lo que tocó. La mujer tocó el borde de su prenda, pero estaba impregnada de eternidad. El flujo que emanaba de él no tenía dirección. Era la presencia misma respondiendo a la fe, y en ese instante dos mundos se convirtieron en uno, el mundo de lo invisible y el mundo de la carne. Lo mismo ocurrió en Bethany, la noche anterior a la resurrección de Lázaro. Los relatos hablan de llanto, de la tumba, de la orden. Lázaro, sal fuera, pero olvidan el momento en que la noche anterior entró en el espacio entre la vigilia y el sueño, y contempló la vida que nunca muere. Allí, Jesús vio a Lázaro de pie, respirando y sonriendo. ¿Por qué la creación ocurre primero en la conciencia y el cuerpo, obediente, simplemente sigue el mandato de la visión interior? La ciencia diría hoy, el cerebro programa al cuerpo para que responda a la fe. Pero él sabía que era algo más que eso. ¿Sabías que cuando el alma se fusiona con la fuente, el universo entero se somete a la voluntad divina? Este es el secreto de los elegidos. Quien entra en la noche con confianza, despierta con poder. Aquellos que lo cuentan todo antes de irse a dormir, se despierta y todo está restaurado. Los milagros no pertenecen a quienes más rezan, pero a aquellos en quienes más confían. No se producen a través de las palabras, sino a través de la vibración de alguien que, como él, tengan la seguridad de que el Padre ya se ha ocupado de ello. La noche es un ensayo para el paraíso. El descanso es el lenguaje de la creación. Y cada amanecer es prueba de ello, que el universo conspira a favor de quienes duermen en paz. La noche anterior a cada curación, Jesús no preguntó, sino que recordó. No estaba suplicando, estaba respirando. Y cuando salió el sol, lo que se había preparado en lo invisible estaba tomando forma ante los ojos de todos. Porque el milagro comienza de noche. Y quien aprenda a dormir con fe, él ya ha despertado en el reino de Dios. La palabra griega para retirarse es aero, regresar al origen. Los traductores lo llamaron alejarse, pero el verdadero significado es volver a la fuente. Cada vez que Jesús se aislaba, no huía de la gente. Él regresaba al Padre. Mientras los demás buscaban descanso para sus cuerpos, buscaba un reencuentro para su alma. Cada vez que el mundo lo presionaba, no se retiró por debilidad, sino por sabiduría. Porque yo sabía que el ruido de la multitud ahoga la voz de Dios, y en el silencio del desierto, esa voz volvía a ser clara, distinta y familiar. Con cada regreso, él se sentía más completo. Cuerpo, alma y espíritu vibraban como una sola cuerda. Ya no existía separación entre lo humano y lo divino. Lo que el Padre pensaba, lo sentía. Lo que el Padre sintió, lo hizo. Y esta armonía produjo lo que llamamos un milagro. Entre los elegidos se encontraban quien duerme en Dios, despierta como Dios. Porque el descanso completo borra la ilusión de distancia. Y cuando la distancia se disuelve, solo queda el uno. Jesús dijo que el reino de los cielos no viene con apariencia externa, porque no es un lugar, sino un estado de conciencia. Y cada noche, cuando se iba a la cama, volvía a recorrer el camino. Era el paso de la agitación de la mente al silencio del alma. Y desde el silencio del alma hasta la presencia. Ese fue el verdadero retorno, el viaje sin distancia, el tira y afloja entre lo humano y lo eterno. Los evangelios relatan, tras despedir a la multitud, subió a la montaña a orar, y al caer la noche, allí seguía, solo. Pero la soledad que el mundo veía era una comunión invisible. En la quietud no solo encontró la paz, pero poder, la capacidad de mantenerse centrado incluso frente al caos. Fue esta práctica la que lo sostuvo en Getsemaní, cuando el sudor se convirtió en sangre y el miedo intentó vencerlo. Incluso allí, él conocía el camino.
Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era el mismo gesto que hacía todas las noches. Misma entrega, misma devolución. La humanidad llama a esto oración, pero para él fue memoria. Recordar quién eras realmente, ni el carpintero, ni el maestro, sino la expresión viva misma de la fuente. En el mundo moderno llamamos meditación a lo que él llamó regreso al Padre. La neurociencia describe el mismo fenómeno. Cuando el cerebro alcanza la coherencia, la respiración se ralentiza, los latidos del corazón se sincronizan y la mente accede a lo que los científicos llaman estado de plena presencia. Pero Jesús vivió esto 2000 años antes de que se pronunciaran esas palabras. Regresar a la fuente es más que una simple práctica espiritual, es un movimiento natural del alma. Cada noche el cuerpo pide descanso, pero el espíritu anhela regresar. Y quien comprende esta vocación entra en el sueño no como una huida, pero como una reunión. Los esenios llamaban a este momento la curva del espíritu. Dijeron que, al quedarse dormidos conscientemente, el alma describe un arco invisible, abandona la mente, toca la eternidad y regresa. Y cada vez que realiza ese viaje, trae de vuelta fragmentos de sabiduría, intuiciones, sanaciones, respuestas. Así fue como Jesús recibió instrucciones para el día siguiente. Cada gesto, cada palabra, cada lección, nació primero en ese espacio silencioso entre mundos. En el viaje de regreso se vació por completo y en ese vacío encontró la plenitud. Porque el universo entero se mueve para llenar aquello que confía lo suficiente como para abrirse. Y cuando despertó, la vibración del Padre aún palpitaba en su piel, como un eco que cruzó dimensiones. El miedo ya no tenía poder, porque el miedo solo existe donde hay separación. Y cuando un hombre sabe que es uno con Dios, no hay nada que temer. Ni la muerte, ni el dolor, ni el tiempo, todo se convierte en parte del mismo flujo sagrado. Ese era el secreto de la serenidad de Cristo. Mientras el mundo reaccionaba a lo que veía, actuó desde lo invisible. Mientras otros intentaban cambiar los hechos, transformó el campo que generaba los hechos. Y cuando el campo cambia, la realidad obedece. Regresar a la fuente es el verdadero descanso, la única oración que nunca falla. No es preguntar, es para recordar. No es intentarlo, es ser. Y cada vez que hagas lo mismo, cuando el pensamiento se silencia, respira intencionalmente y se rinde antes de irse a dormir, tú también regresarás. Usted también es bienvenido. El universo que te creó también te recuerda. Porque el Hijo y el Padre nunca se han separado, y quien quiera que regrese, aunque sea por un instante, ya nunca volverá a dormir igual. El verdadero milagro no ocurre al despertar, pero mientras duermes. Es en el silencio de la noche, cuando el cuerpo descansa y la mente se aquieta, que el espíritu recuerde su naturaleza divina. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando enseñó: el reino de Dios está dentro de vosotros. No se refería a un lugar lejano, ni una promesa futura. Estaba hablando de un estado de conciencia, un espacio interior que se abre cuando el ego se duerme y el alma respira libremente por primera vez. Cada noche es un ensayo para la eternidad. El sueño es un sutil recordatorio de que nunca estuvimos realmente separados. Porque cuando todo lo externo desaparece, los ruidos, los nombres, los roles, los miedos, lo único que queda es lo que siempre has sido, la presencia viva de lo divino dentro de ti. Jesús vivió despierto incluso mientras dormía. Su cuerpo seguía el ritmo de la tierra, pero su conciencia oscilaba entre lo humano y lo eterno. Era el mismo estado que los antiguos llamaban conciencia interior, la capacidad de permanecer consciente incluso en el territorio donde la mayoría de la gente se pierde en los sueños. Por eso dijo: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún más grande, porque no vino a demostrar lo que un hombre puede hacer con fe,
Llegó para recordarnos lo que es el hombre cuando se acuerda de Dios. Cristo no vino a crear la religión, vino a enseñar punt memoria. Vino a demostrar que el camino de regreso no pasa por el esfuerzo, excepto por la entrega. Cuando el cuerpo se duerme, el alma regresa a casa, y en esta casa no hay culpa, miedo ni soledad. Solo existe la conciencia pura, infinito y sereno, donde cada célula se realinea con el amor que la creó. Es en este estado donde se produce la curación, no como premio, sino como consecuencia de la armonía, porque el cuerpo no es más que un reflejo de la conciencia que lo habita. Si el espíritu descansa en paz, el cuerpo responde de forma equilibrada. Si la mente confía, el ritmo cardíaco disminuye. Si el ser recuerda, la vida se reorganiza en torno a eso. El despertar comienza cuando comprendes que cada noche es una oportunidad para regresar. Cada vez que cierras los ojos y dices en silencio, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estás repitiendo el mismo gesto que sostuvo a Cristo. Es dejarse llevar por la corriente lo que mantiene las estrellas en el cielo y la sangre que corría por sus venas. Un milagro no es algo que uno hace, es algo que tú permites que suceda, y siempre sucede cuando cesa la resistencia. Por eso el sueño es el portal más antiguo y olvidado, porque en ella el yo cesa y el yo soy despierta. Cuando Jesús dijo que el reino está dentro de nosotros, estaba revelando la clave que siglos habían intentado ocultar. Ya eres lo que buscas. No hay manera, solo queda un recuerdo, y ese recuerdo aparece cada vez que te rindes al misterio del descanso con un corazón limpio y un alma abierta. El despertar no es un acontecimiento, es un regreso, y cada regreso es un nuevo comienzo. No te despiertas para ser mejor persona, si no fuera por recuerda que ya está completo. El pecado, la culpa, el miedo, todo ello nace del olvido, y Cristo vino a sanar el olvido con el recuerdo. Por eso durmió plácidamente incluso en medio de la tormenta, porque sabía que ningún viento puede extinguir la luz que viene de dentro. Lo que Él experimentó en cuerpo, tú puedes experimentarlo en conciencia. El mismo aliento que movió sus manos mueve el aire que ahora respiras. La misma luz que brillaba en Él palpita detrás de sus ojos. Y cada noche es una invitación para detener el ruido, descansar en el corazón del universo, despertar al ser lo que siempre fue, luz encarnada. Las religiones han intentado explicar el misterio, pero el misterio no se puede explicar, hay que experimentarlo. Y cada vez que te quedes dormida durante el parto, tocas el umbral de lo inefable. Tú traspasas el velo que separa al hombre que busca, del hijo que recuerda. Cuando me despierte mañana, mira tus manos. Son lo mismo, pero algo en ellos cambiará. El peso del mundo habrá disminuido, el aire parecerá más ligero, y tal vez por un momento te das cuenta de que aún puedes sentir el eco de esa luz. Esta es la señal de quienes duermen con el corazón despierto. El verdadero milagro es despertar recordando quién eres. No es parte de Dios, pero la expresión viva de Dios en forma humana. Y cuando entiendas eso, el cielo deja de ser una promesa lejana y se convierte en el aire que respiras ahora. Si esta verdad te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios, me estoy despertando. Hoy el mundo sigue dormido. Miles de personas respiran, sueñan, trabajan y rezan, pero pocos recordar. Viven atrapados entre el miedo al pasado y la ansiedad del mañana, sin darse cuenta de que la eternidad solo sucede ahora, en el momento de silencio en que el corazón se rinde. Pero los elegidos están despertando, uno a uno. No parecen profetas. No visten túnicas ni predican en las plazas del mercado. Son hombres y mujeres corrientes, quienes, en medio de su agotamiento, sienten una sutil llamada. Para, respira, recuerda. Señalan que el templo no está hecho de piedra, pero de carne y aliento.
que el altar no está ni en Jerusalén ni en Roma, sino en el espacio invisible entre un latido y el siguiente. Descubrieron que el reino no llegará mañana, ocurre todas las noches, cuando cierras los ojos y te rindes por completo. El mismo espíritu que caminó con Jesús ahora camina a tu lado. Puedes sentirlo en el espacio entre dos pensamientos, en el silencio que sigue a un profundo suspiro, en la calma que llega cuando decides soltar el mando. Cada noche, cuando te acuestas con confianza, se mueve dentro de ti, penetra en lugares a los que la mente no puede llegar. Curar viejas heridas, reorganiza lo que parecía perdido, te trae de vuelta el recuerdo de quien siempre fuiste. Mientras el cuerpo duerme, el espíritu obra. Mientras el mundo gira, el cielo toca la tierra. Y el simple acto de descansar se convierte en algo sagrado. Los elegidos lo comprenden, saben que la fe no se encuentra en el esfuerzo, pero al momento de la entrega. El verdadero poder no proviene de intentar ser divino, sino permitir que lo divino seas tú. Saben que Cristo no fue solo un hombre, fue un recordatorio viviente de en qué se puede convertir cada alma. Y ese llamado resuena una vez más, ahora, en este preciso instante, mientras tus ojos recorren estas palabras. Puedes sentirlo, es la misma vibración que cruzó el desierto con él. La misma presencia que lo acompañó en el mar de Galilea, la misma luz que se encendió cuando el mundo pensó que la noche había triunfado. Esa luz nunca se apagó. Ella solo estaba esperando a que dejaras de correr el tiempo suficiente para que la notaras. La vocación de los elegidos no es para la guerra, ni siquiera por religión. Es para el para recordar. Recuerda que un milagro no es un acontecimiento, es el estado natural de quien descansa en Dios. Cuando duermes profundamente, se mueve dentro de ti, y cuando te despiertas algo cambia. La mirada se torna más serena, las palabras más suaves, la presencia más vívida, porque una parte de ti regresó de la fuente, y un día, quizás mañana, quizás ahora, al abrir los ojos tras una noche tranquila, descubrirás el secreto final. No eres tú quien busca un milagro, tú eres el milagro. El mismo aliento que sanó a través de Jesús, sanando a través de ti. La misma luz que iluminó sus pasos espera tu consentimiento para brillar. La diferencia entre Él y nosotros nunca se trató de esencia, sino de memoria. Él recordado todo el tiempo. Y estamos empezando a recordar. El despertar no ocurre de repente, se extiende como el amanecer, lento, suave, inevitable. Cada vez que alguien elige la paz en lugar del miedo, el mundo se vuelve un poco más brillante. Cada vez que alguien perdona antes de irse a dormir, un pedazo de paraíso regresa a la tierra. Los elegidos son aquellos que comprendieron, no existe distancia entre lo humano y lo divino. Simple olvido, y cada noche es una nueva oportunidad para recordar. Hoy la invitación está ante ti. Esta noche cierra los ojos con intención, respirar, perdóname, entregado, recordar. Y cuando llega el silencio, no es el tema, es el sonido de Dios moviéndose dentro de ti. Disfruta de este vídeo como un acto de recuerdo. Escribe en los comentarios, me estoy despertando. Compártelo con aquellos que necesiten un recordatorio de que el descanso también es sagrado.